Esto que tenemos aquí es el control BSPD3, para teléfonos Android y iOS. Tiene amplia compatibilidad nativa. Sí, nativa, con varias plataformas. Viene con un cable tipo C. Y el manual. Tiene un diseño muy al estilo de Nintendo Switch. Los materiales se sienten de plástico económico, pero se siente bien. Tomando en cuenta que es un control muy barato, hasta a mí me sorprendió el precio para lo que ofrece. Los joystick tienen un recubrimiento de goma, aunque recomiendo comprarle gomas protectoras para que duren más, son muy económicas. Pesa muy poco, unos 168 gramos. Este tipo de mando se les llama mando telescópico o expandible, porque son expandible adaptándose al tamaño del teléfono. El tamaño que soporta va desde los 135 milímetros de largo hasta 173 milímetros, en lo que cabrán la gran mayoría de celulares. Tiene una cavidad aquí, que da espacio trasero para los teléfonos con cámaras que sobresalen hasta cierto punto. En los bordes tiene unas gomas para el contacto de los soportes. Y no hace falta quitarles el forro a los teléfonos para ponerlos en el control. Con todo y funda entran. Por cierto, olvídate de usar auriculares de cable con el mando. Posee un puerto tipo C, para cargarlo o conectarlo con otros dispositivos. Además, aquí tenemos este pequeño huequito, donde metiendo un clip o algo así podemos resetearlo ante cualquier problema. Vamos con las conexiones. El mando se conecta por Bluetooth. Tiene compatibilidad Bluetooth 5.0. Y tiene varios modos, los cuales son: modo nativo Android, manteniendo cuadrado más el botón de encendido, prendiéndose la segunda luz. Modo nativo como control de PS4, manteniendo círculo más el botón de encendido, prendiéndose la tercera luz. Modo nativo como control de Xbox, manteniendo R1 o RB más el botón de encendido, se prenderá las primeras dos luces a la vez. Y el modo que menos recomiendo, modo V3 para mapear los botones con aplicaciones tipo Shooting Pro V3 o Mantis. Manteniendo X más botón de encendido, prendiéndose la primera luz. Y triángulo más encendido es el mismo V3 pero para teléfonos iOS. Veamos los botones más de cerca. Tienen iluminación, los cuales lo hacen ver bien y coloridos. Puedes apagar la iluminación de los botones presionando la palanca R3 y encendido si quieres. Estos botones son de membrana y no se sienten mal. El D-pad, es decir los botones direccionales, no tienen diseño de D-pad y pueden ser menos cómodos para juegos de peleas en el que los uses en movimientos diagonales, sin embargo se pueden hacer. Los botones de Start, Select y Encendido son de plástico sólido y como de clic. Los joystick o palancas están recubiertas de goma, son apenas un poco más duras al moverlas que las de los controles de consolas. Cuentan con R3 y L3, al pulsarlas son un poco duras a la presión. Y más sensibles en recorridos cortos. Por lo que probablemente tendrás que ajustar la sensibilidad en los juegos, a tu gusto. En los test marca un buen recorrido, sin zonas muertas que afecte la jugabilidad, quedando dentro del círculo. Tiene los botones traseros identificados al estilo Xbox, los gatillos no son analógicos, es decir no gradúan la presión, son de contacto y son suaves y cómodos. Por lo que para juegos de carreras hay que tener esto en cuenta, más que todos los tipos simulación, ya que no podrás graduar la aceleración. Abajo tiene dos botones extras llamados M1 y M2. Estos son para secuencias. Tocando el botón y luego Select. Haces la secuencia de botones que quieres que se ejecuten al tocar ese botón, y luego tocas el botón y se grabará. También se pueden mapear con apps. En general es un control cómodo y ergonómico, para el que le guste el mando tipo Nintendo Switch. Lo mejor es que la compatibilidad es nativa y no requiere aplicaciones de terceros para mapear los botones. Recomiendo usarlo en modo PlayStation 4 o Xbox. Lo reconocerá como si fuesen originales. Lo que te permitirá jugar juegos como Call of Duty Mobile, que solo aceptan mandos de consolas y certificados. Aunque este no es un control certificado. También es compatible con las consolas de PlayStation y Xbox. Con PC que lo reconoce como control input en modo Xbox. Y también con Nintendo Switch. Pero no posee giroscopio. Puedes usarlos en emuladores y convertir tu teléfono celular en una consola portátil, que está genial. Con los juegos que no aceptan mandos en general, puedes mapear botones digitales con estas apps tipo SOTIMPLUS V3 en el modo V3 del mando. Tiene una batería de 350 mAh, con duración para unas 15 o 20 horas de juegos. Cuando la batería esté baja la luz parpadea. Al ponerlo a cargar parpadeará más lentamente. Y cuando ya esté cargado se quedará fija y sin parpadear.
Este es un control chino y es muy económico, lo puedes conseguir entre 12 y 15 dólares en AliExpress, eBay, Mercado Libre, etc. Vale la pena por su bajo precio. Si hay algo más que quieras comentar sobre este control, te leemos en los comentarios.